En Mitre 1268 de la ciudad de Crespo está ubicado el consultorio del doctor José Moya. Hoy vamos a hablar un tema propuesto por la audiencia, un tema recurrente y que despierta interés: hipertensión en el embarazo. Bueno, la hipertensión del embarazo es bastante frecuente. Eso determina que el embarazo sea de alto riesgo. Si no tiene presión alta, bajo riesgo; presión alta, alto riesgo. ¿Y qué significa un embarazo de alto riesgo? Bueno, es un embarazo, como la palabra lo dice, mayor riesgo, pero a su vez requiere más controles. O sea, el control no es lo mismo que una paciente que no tenga riesgo. Tiene que ser o semanal o cada 15 días un control estricto. Y la paciente tiene que cuidarse mucho más que un embarazo de bajo riesgo. Eso puede infundir, tiene que dejar de trabajar, cambiar el estilo de vida, porque los riesgos son muy elevados, tanto para ella como para el bebé, de tener alguna complicación. La hipertensión del embarazo la definimos básicamente cuando la embarazada tiene 130 de presión sistólica o alta, junto con 90 de la mínima o diastólica. Ese valor, 130-90 o más, nos determina que la paciente es una hipertensa desarrollada en el embarazo. Bien, generalmente la presión del embarazo propiamente dicho empieza después de las 22 semanas, 22, 24, 25, es ahí el momento del embarazo donde se produce la hipertensión. ¿Por qué es generado esta hipertensión del embarazo? Bueno, en ese preciso instante, en las semanas predichas, se produce la segunda invasión trofoblástica. ¿Qué es esto? El segundo oleada de que la placenta se arraiga, y ese arraigamiento lo hace anormalmente la placenta, y ahí es donde genera el comienzo de la hipertensión en el embarazo, es decir, la semana 22-24. Nosotros en el control, con una simple medición de la presión, podemos empezar a hacer el diagnóstico. A veces, como lo que tiene malo la presión en el embarazo o fuera del embarazo es que no da síntomas en su comienzo, y por eso la paciente a veces no se mide, no le da importancia, y solapadamente puede tener presión. Nosotros en el control, cuando tenemos presión del embarazo, tenemos que incrementar los controles, ya que el bebé empieza a llegarle distinto la sangre, le llega con más dificultad a la sangre, y eso lo podemos diagnosticar a través de un Doppler fetal, que vamos a medir la resistencia de la llegada de sangre a través del cordón. Y ahí es donde vamos a implementar todos los parámetros para un mayor control de la embarazada. A su vez, junto con la presión alta, puede empezar la paciente a perder proteínas por el riñón, porque lentamente va afectando esa presión alta en la embarazada, va afectando la función renal de la paciente y empieza a perder proteínas, y esto se denomina, presión alta más pérdida de proteínas por el riñón, se llama preeclampsia. Es un escalón más problemático, vendría a ser una etapa más complicada de la hipertensión arterial de la embarazada. Eso ahí el control tiene que ser mucho más estricto. En algunas pacientes hay que internarlas para el seguimiento estricto de la presión y justamente también de las proteínas. Tenemos valores normales, hasta cuánto se pierde proteínas. Si ese valor es superado, nos puede estar hablando de riesgo fetal, más que nada. Al principio el riesgo es de muerte fetal, estamos hablando. Si pierde muchas proteínas, el embarazo tiene que finalizar. Hay que sacar el bebé, ya que eso va a normalizar la presión de la embarazada y va a normalizar la función renal de la embarazada, y a su vez va a frenar todo el proceso interno de todo el medio interno de la paciente. ¿Bien? ¿Cuáles son las mujeres que son aptas, o las mujeres a las cuales pueden llegar a tener durante este periodo de su vida, durante la gestación, durante el embarazo, sufrir hipertensión, preeclampsia y todo este escalonamiento dentro de la hipertensión? Sí, dentro de las pacientes que más posibilidades de desarrollar presión en el embarazo tenemos las etapas, los extremos etarios de la madre. Generalmente las pacientes de baja edad, 15, 16, 17, 18 años, tienen más posibilidades que las pacientes de la etapa media, de los 20, 30 años, son menores. Después de los 35 años se incrementa esa incidencia de presión alta del embarazo a valores elevados.
Y otra cosa que tenemos es también una paciente que ha tenido una pareja, que tuvo embarazos normales. El cambio de pareja, la nueva pareja genera que se incremente el valor de la preeclampsia o hipertensión arterial del embarazo. Lo mismo que aquella paciente que tiene un sobrepeso, una obesidad, tiene más posibilidades. Lo mismo que aquella paciente que no hace actividad física, o lo mismo que aquella paciente que tiene factores de riesgo hereditarios, ya sea una hipercolesterolemia, colesterol elevado, trastornos hepáticos, etcétera, pueden incrementar que la paciente desarrolle durante el embarazo una hipertensión arterial. Como hablamos entonces que las etapas o estadios, dijimos que la presión normal, presión más proteinuria, que significa preeclampsia, y el estadio final o más grave sería la eclampsia, sumándole entonces presión alta, pérdida de proteínas y son las convulsiones. Son ataques convulsivos donde hay un desbalance en a nivel cerebral de toda la parte neurológica y hay disparos de los axones, es decir, la parte eléctrica cerebral, genera que la paciente pierda el conocimiento y pueda empezar con convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son contracciones, básicamente que es lo más frecuente, contracciones de los miembros, de los músculos, tónico-clónica, es decir, que se pone rígida la paciente, o sea que es una etapa grave donde los minutos cuentan para sacar el bebé, tratar de solucionar el problema lo antes posible. Junto con esto, recordemos que el bebé, si el bebé es muy prematuro, tiene que ser sacado en un lugar donde haya neonatología, ya que el bebé requiere sus cuidados. No es lo mismo que tenga 25 semanas de embarazo que tenga 30 semanas de embarazo. Otra cosa que tenemos, la medicina, así como la presión es peligrosa, la medicina fue avanzando y a nivel precoz, digamos, del embarazo podemos alertar, tener herramientas de saber si esa paciente va a desarrollar presión en el embarazo o no. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, en la semana 12 del embarazo, es decir, 3 meses de embarazo, le realizamos una ecografía donde medimos, se llama Doppler, le medimos la llegada de sangre hacia el útero, es decir, de la sangre materna, la primera llegada del embarazo, que es las arterias uterinas. Y las arterias uterinas, sabemos que la semana 12 tienen que tener una baja resistencia. Hay un valor normal que nos va a indicar si la paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo de desarrollar presión alta en el embarazo. Es decir, preeclampsia, eclampsia, todo el tema. Ya de entrada podemos saber. Otra cosa que nos aportó la medicina moderna es un test, una hormona que sacamos a nivel de la sangre, que ya la podemos realizar acá en Crespo. En realidad yo lo mando a otro lugar, donde podemos realizar el dosaje de un factor que se llama placentario, y este factor placentario nos va a orientar si la paciente puede llegar también a inducir presión en el embarazo o no. O sea, tenemos herramientas para abrir el paraguas, prevenir antes de que ocurran los hechos, ¿no? Bueno, volviendo un poco a estos estadios, estas etapas que son 3 hasta llegar a la más grave, normalmente se desenvuelven en periodos cortos o largos de tiempo, es decir, puede desatarse de un momento para el otro o en realidad lleva tiempo y con controles adecuados podemos evitarlo. Sí, por eso la importancia, como decimos, que si un embarazo de alto riesgo, los controles tienen que ser estrictos, o semanales o cada 15 días, no dejarse estar, controlarse y cuidarse. La paciente a veces en su casa no se cuida, no le da importancia a la dieta. Una paciente hipertensa, la sal tiene que cuidarse mucho. Si bien se indica a nivel mundial que no retirarle totalmente la sal, sino que reducir básicamente los valores de sal. El consumo de agua es muy importante. El tema de la actividad física puede ayudar y también nos puede ayudar la aspirineta, que la damos una vez por día. Nos puede ayudar a prevenir también que la sangre que no sea tan espesa y sea más fácil, los factores placentarios no sean activados básicamente. Por eso la importancia, como en todas las cosas de la vida, el cuidado, o sea, la actividad física, la nutrición, la alimentación, el descanso, trabajar poco. Y si una paciente hipertensa no puede seguir su vida normal, ya que eso puede implementar todo el desarrollo de complicaciones. O sea, no hay que tenerle miedo, sino que hay que respetar a la hipertensión, pero hay que cuidarse básicamente, hacer los controles y cuidarse.
Y en líneas generales, ¿es común y es frecuente en muchos casos de pacientes o no? Sí, es bastante frecuente, no sé las estadísticas locales, regionales, pero es bastante frecuente la hipertensión del embarazo. Ya esto responde al estilo de vida, como dijimos, la mala alimentación que tenemos por la comida chatarra, tiene mucho sodio la comida hoy en día y eso nos afecta. Y aparte la cantidad de horas que trabajamos, eso también afecta y más que nada a la embarazada, ¿no? Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias. Este es un tema que ha sido propuesto por la audiencia, así que también respondemos un poco al pedido de la gente que sigue los micros si quiere saber, interiorizarse en temas específicos y particulares. Ya completamente asentado en Crespo, con un domicilio fijo, lo pueden encontrar ahora en cualquier momento y si no, contactarse a través de los números que tienen para establecer una ida de vuelta con todas las mujeres que en este momento estén viendo la entrevista y quieren venir a conocer el consultorio. Sí, un gusto, y el consultorio que tengo yo acá es en calle Mitre, 1268, y el teléfono es el 495-2874, y ante cualquier consulta que quieran realizar serán bienvenidos.